Bueno, ahí cuando caigo, le digo, cuando caigo de la iglesia, que vengo con el centro de pintura, me alejo más de Dios. Ahí me meto de lleno a la política. Entonces, entre la política, la bebida, los amigos italianos, la droga, las mujeres, la mentira, los trabajos, el centro de pintura que ahora viene para complementar, comienzo entonces una vida desenfrenada. Yo sabía estar acostado a las 2 de la mañana en mi casa y alguien llamarme para comenzar una parranda y yo levantarme. Yo era de las personas que cuando comenzaba una fiesta de droga era con 2 gramos de cocaína, era una cosa fuerte. Lo más difícil era que yo quería hacerle ver a la gente que yo era bueno. Llegué a administrar cabañas de extranjeros. Sí, llegué a tener 5 cabañas. Y yo podía hacer lo que yo quiera, hasta venderla, tenía poder de todo eso. Porque era una persona que tenía una gracia para llegarle a la persona. Tenía una gracia. Y era querido y la gente podía dar testimonio bueno de mí. Aunque en realidad yo no era bueno. Yo miraba a mi esposa cuando ella a veces discutía, porque yo me juntaba con alguna persona y yo le decía, wow, si ella supiera que el malo, en realidad soy yo. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Deseamos que el Dios de paz les bendiga grandemente a usted y a su familia y a todos nuestros televidentes. Agradecemos a Dios y a todos aquellos que nos apoyan en las redes sociales y que de una manera u otra han sido bendecidos y edificados por esta plataforma. ¿Eh? El Evangelio TV, que le habla al pastor Elvis Sánchez. Estamos aquí en Río San Juan, Río San Juan, hemos trasladado desde allá en Jaina, San Cristóbal. Hemos estado por estos lados, ya tenemos una semana por aquí, por todos, en estos lados, para acá, y damos gloria a Dios. En La Terrena, Samaná y así sucesivamente. Hoy estamos aquí para entrevistar a un pastor, un varón de Dios que está pastoreando la iglesia de Dios, La Profecía, aquí en Acapulco, sector Acapulco, de Río San Juan, Samaná. Le voy a dar la oportunidad de que se presente, pero quiero preguntarle que cómo se siente, pastor. Hasta ahora estamos bien, dándole gracias a Dios. Amén. Y confiando siempre en Él y en el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Iglesia de Dios de la Profecía, las perlas de Acapulco son estas son las perlas de Acapulco. Tenemos la agrupación así de las mujeres, se llaman las perlas de Acapulco. Y hemos puesto ese nombre a la iglesia también. Iglesia de Dios de la Profecía, la perla de Acapulco. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes y por el interés que sabemos que viene de Dios, que ustedes han puesto en contactarnos a nosotros a través del canal, que ha sido nuestro hermano Agustín, quien fue parte angular en lo que fue mi regreso nuevamente a casa. Llegué a los pies de Jesucristo. Agustín estuvo en ese proceso. Pero ya eso se lo contaremos más adelante. Aleluya, Dios es bueno. Así que sí, queremos bendecir en el nombre del Señor a nuestro hermano Agustín, que ha sido el puente para que nosotros estemos aquí. También nuestro hermano Miguel, evangelista del Señor, que está detrás de la cámara como productor, está aquí con nosotros. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Gloria a Dios. Pues, pastor, hay personas que dicen el escenario de Dios y de usted. Bueno, gracias. Le decía que más adelante pues podíamos dar lo que era la referencia de nuestro hermano Agustín, quien fue parte de, así como lo trajo aquí a nosotros, pues aquel día también fue parte de las personas que me recibieron en aquel momento. Doy gracias a Dios porque si pudiera contar mi vida entera, pues el tiempo que usted tiene disponible no bastaría. Pero si tratamos de resumir y tratar de tener las personas interesadas en lo que estamos comunicando, porque es un trabajo del comunicador, tener interesada a la persona y lograr que el mensaje llegue. No hacemos nada si el mensaje la gente
no lo capta, pues tal vez el tiempo no nos daría, pero vamos a tratar de que en el tiempo corto y en el tiempo preciso, pues se pueda llevar a cabo este testimonio. Yo soy nacido en Nagua, en esta provincia, pero en el municipio de Matancita, de familia humilde. Mi padre le decían Santo, Jesús Rodolfo de la Rosa, y mi madre Ramona Keri Rubio, alias Monín. Me nací allí en Matancita y a la edad de 9 años emigro al junto de mi madre a Las Terrenas, Samaná. Allá en aquel campo vamos nosotros sin luz, sin tal vez muchas cosas que hoy pues tiene Las Terrenas, un sitio turístico hoy, por demás decir. Llegamos allí y desde allí pues comenzamos la niñez. Ya en nuestra niñez sirve de canal unos vecinos que teníamos y unos amigos míos que desde pequeño me llevaron a la escuela dominical de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y desde allí comienzo a ser instruido en la Iglesia de Dios de la Profecía, comienzo a ser formado allí cuando niño, no tal vez como un cristiano, sino como un niño que visitaba la iglesia. Pero la importancia que hay en esto, porque la semilla se va sembrando. Sí. Había un programa muy especial. En nuestra iglesia todavía se hacen los cultos de niños, pero se llamaban los espigadores. Okay. Y eso pues impactó mi niñez, porque yo por estar al junto de esta familia y tener mi relación con mis amigos, familia Polanco en La Terrena, siempre me mantuve cerca de un buen amigo llamado Domingo Polanco. Y Antonio era maestro de escuela bíblica y yo iba ahí a la escuela dominical, iba a los espigadores los sábados y de allí pues la palabra fue sembrada en mí, como usted dijo, a través de nuestro pastor que también militó en la Iglesia de Dios de la Profecía, José Leonidas Anderson, tuvo también parte. Luego fui allí y tomé ese amor por las cosas de Dios, ese amor por la iglesia. Pero cuando vamos tomando tamaño, pues nos dedicamos a limpiabota, a hacer algunos oficios en la construcción, trabajar medio tiempo entre la escuela y el trabajar varilla. Fui trabajador de nuestro maestro en varilla, Eusebio Melo, quien fue parte esencial de mi formación, al junto de un tío abuelo que le agradezco mucho. Felo me formó muchos de mis principios antes de llegar a la iglesia. Pues allí en La Terrena comencé a trabajar y a estudiar. Luego fui bombero, bien en la bomba de gasolina, eso. Trabajé con Sara Yusi un tiempo. Allí conocí a un amigo mío que todavía hoy somos muy buenos amigos, cada día mejor, Bartolo Capurro. También fue parte de esta formación de este hombre que ustedes están viendo hoy. Mi niñez no se detiene allí. Entonces ya entre la niñez y la adolescencia, a la edad de 13 años, 14 años, ya quiero volver a retornar a la iglesia ya como un niño cristiano. Pero allí me convierto y no pude seguir. La niñez en el año 91, ese auge, todas estas cosas, pues tal vez nos alejó de la iglesia y no pudimos pues dar el paso de bautizarnos. Ahí fuimos al mundo, en el mundo participamos en diferentes actividades sociales, culturales, pero también folclóricas. Me gustaba el folclore, lo que eran los 27 de febrero con los disfraces y todas estas cosas. Me gustaba eso. Y pues participábamos en La Terrena con muchas limitaciones, pero llegamos pues a trabajar en esta área. Y allí fuimos creciendo, fuimos siendo formados en el mundo. Bueno, al terminar el bachillerato, lo que era la escuela primaria, que lo hice en La Terrena, tuvimos que emigrar viajando, porque se viajaba a Sánchez, para los estudios de lo que era el liceo o el bachillerato. Y allí pues solamente pude hacer la mitad de un año. A la mitad de un año, en el año 94, pues en el 93, decido abandonar la escuela y siendo bombero en la bomba, me decido a trabajar. Luego, en este proceso, ya tenía unos años de amores con la que es mi esposa hoy en día, pastora Damari.
la pastora Damari, Aniberca Green, y yo no sé si me presenté, pero mi nombre es Geraldino de la Rosa Rubio. Allí pues decido dejar lo que es la escuela, la secundaria, el bachillerato. Me dedico a lo que es la varilla y la pintura. Y luego ya en el año 94 pues comienzo a trabajar también en el área política. Era admirador del doctor Joaquín Balaguer, muy admirador, quien yo en mucho tiempo pues fui aférreo, discutidor, trabajador. En el año 94 trabajé en su campaña. Todavía en el año 96 volvimos otra vez a trabajar. Y en ese tiempo, en ese lazo del 94, pues decido ya en el 95 casarme, juntarme con la que hoy es mi esposa, la pastora Damari. Después de unos años de amor, teníamos unos cuantos años. Nos casamos muy joven. Nos casamos como a la edad de 17 y 16 años, 15 y 16, algo así nos casamos, nos unimos en una unión de esas que se hacen por aquí. Dios nos unió y ahí comenzamos entonces a trabajar entre la pintura y la varilla. Vine al Catey de Sánchez como maestro, ayudante de primera, luego maestro de varilla. Trabajaba encargado allá en la obra de las 168 casas que construyó el doctor Joaquín Balaguer allí con el maestro Eusebio Melo. Y allí pues me casé, me quedé viajando de La Terrena al Catey por un tiempo, no muy largo, porque luego decidí erradicarme ya trabajando en mi pueblo, La Terrena, y ahí comencé entonces a trabajar varilla, a trabajar pintura con Agustín, también llamado Agustín, le decían Agustín Publicidad. Trabajé con él, aprendí la pintura. Desde ahí tuvimos la primera hija nuestra, la que hoy es ingeniera, Eleisi Alejandra de la Rosa, que hoy por la gracia de Dios es ingeniera civil. Dios nos regaló a esa muchacha el año 95, una morena hermosa. Dios nos la regala a nosotros. Mi esposa y yo nos casamos en un tiempo muy precario. Llegamos a vivir a un pequeño cuarto que yo tenía en mi casa. Yo cuando le hago las anécdotas aquí a los hermanos de la iglesia, le digo que nosotros nos casamos en una cama de guardia. No sé si usted sabía, de dos niveles que mami compró para mi hermano y yo. Y nos casamos. Y ahí el amor, y tan delgado que éramos, en la cama de abajo sobraba espacio. Decía yo a los hermanos. Pero Dios nos ayudó, luego pudimos hacer detrás de mi casa ahí, después de algunos alquileres, vivimos en la casa de mi abuelo, volvimos a mi casa y allí pudimos construir una casita que le llamamos la casita de colores. Y allí en la casita de colores conozco que me ayuda a construir al hermano Joel King. ¿Pero por qué le llaman? La casita de colores se llamó porque yo era pintor. Y en mi trabajo de pintura trabajé con Manuel Conde, llenándole letras y completando letreros y elevando cruzacalle. Y esa casa yo la hice de muchos retrojos de letreros que quedaban en La Terrena. En un lado usted veía que decía se alquila, en otro se decía se renta y por allí se vende. Y era una casa muy pintoresca, una casa donde reinaba el amor. Allí pues nuestra hija Eleisi Alejandra era el centro nuestro y el amor a Jesucristo primero. Llego nuevamente a la iglesia ya, ahí llego a la iglesia. En el año 97 llego a la iglesia nuevamente. Y ya como joven, pues allí formalizo mi relación con mi esposa. Fuimos bautizados, nos casamos en el civil y fuimos pues con todo el anhelo de trabajar en la iglesia. Pero allí viene una etapa de mi vida y hace un cambio drástico. Y es que al comenzar a trabajar, luego de muchos momentos de dificultades, muchos momentos de desacierto, tal vez en el camino de Dios, tenía un deseo ferviente por trabajar en el ministerio. Caigo a un trabajo donde soy maestro de pintura y la vida me cambia y comienza a irme ya mejor.
y allí viene el enemigo de las almas y me engaña. Puedo decir así, o me dejé engañar del enemigo, porque pensando que podía tener el control, y ahí muchos cristianos tenemos que tener cuidado. No hay control en el pecado, no podemos. Satanás tal vez va a querer hacernos entender que sí, que podemos hacer algunas cosas y que no podemos desviarnos del camino. Y eso es una equivocación. Y el que le cree esa mentira al enemigo, la puede pagar muy cara. Yo la pagué muy cara verdaderamente. Porque en mi afán de estar cada día mejor, aprendí allí lo que era un poco al hablar el idioma italiano. Comencé a cosechar muchos amigos. Comencé a caminar, comencé a andar con ellos, comencé a ir a lugares. Comencé a visitar sitios. Y lo que para mí era pecado, tomarme un café en un lugar público, llegó a ser nada. Y luego comencé así a algunas cosas y eran nada. Y era nada. Me fui alejando de la iglesia. Luego tuvimos el segundo hijo, fue nuestro amado Eberto de la Rosa, que es el segundo varón que Dios nos da. A mí y a mi esposa, ahí tenemos a Eberto, que viene complementar en el tiempo que ya estábamos en la iglesia. Nuestra hija Lacey Alejandra cantaba muchos himnos de Tanilao Marino, cantábamos mucho. Mi esposa y yo, era algo hermoso. Ella no era cristiana, pero me acompañaba. Pero, como le dije, me dejé engañar del enemigo y caí. Porque cuando vine a darme cuenta que estaba fuera de la iglesia, ya estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, muy feas. ¿Qué le costó dejarse engañar? Mira, me costó muchas cosas. Fue algo sencillo. Alguien iba a reabrir un local y no encontraba quien le ayudara. A mí me enviaron como persona, fue un italiano que vino aquí, vino de retirada, y alguien me dijo, mira, tú puedes trabajar con él y ayudarle y vas a ganar bien. Y yo comencé así a ayudarle. Los equipos vinieron todos a nombre mío, todas las cosas. Una discoteca muy famosa llamada El Tiburón se había cerrado y se abrió nuevamente. Y yo pues pasé a ser como en forma de un administrador de los bienes de él, siendo cristiano. Oferta bastante tentativa, todos los equipos, todas las cosas, el dinero en la mano. Yo conseguí muchos buenos amigos, Claudio, Sergio, muchas personas que estaban incursionando en la terrena, y yo salía hasta con 15 italianos juntos. Pero después el enemigo comenzó allí a tejer su telaraña, comenzó a llegar la prostitución, comenzó esa vida a entrar en mí. Y le digo que un día me di cuenta, y allí fue que me señaló el enemigo dónde estaba. Y eso me costó desde el año casi 98, finales de 98, hasta el 2012, estar fuera del evangelio. Y no solamente fuera del evangelio, sino todas las cosas que vinieron. Yo caí. Yo no era una persona, bueno, antes de convertirme la primera vez, sí tomaba. Tenía unos tíos míos que yo, para poder salir de mi casa, comencé a salir a la discoteca, comencé a hacer show. Yo me vestía de mujer. Sí, me vestía de mujer. Hacíamos dúo de comedia, un amigo mío y yo, en los hoteles. Viajábamos a Sánchez, a Para Hernández, toda esta zona la peinábamos. Haciendo, están los videos, están las fotos por ahí, todavía, de cuando hacíamos esos dúos. Nosotros se hicieron muy famosos por el grupo de La Mariposa, los hermanos Rosendo. Nosotros imitábamos a esa gente y ganábamos un poco de dinero. Esto fue antes de yo volver al camino del Señor. Pero volví al camino del Señor y ya no solamente vino la bebida. Acompañado de la bebida, la mujer, la mentira, el engaño, vino la droga. Después que usted entró a esa vida, ¿cómo fue su relación? Bueno, la relación de mi esposa después de esa vida, yo la catalogo a ella como una heroína, porque fue totalmente un desastre. En el año 99-2000,
estaba en una depresión económica muy fuerte. La terrena también había caído 97, 98, 2000, algo fuerte. Y yo estaba sin trabajo prácticamente. Y todo el dinero que me había ganado lo había gastado bebiendo. Yo llegué a hacer proyectos en ese tiempo de ciento y pico de miles de pesos y terminar cobrando 900 pesos al final, debiéndole a todos los trabajadores. Un desastre totalmente. Pero allí llego y conozco un italiano que me hace un préstamo y monto una centro de pintura. Yo fui uno de los que pioneros en esa parte. La terrena me conoce como Picasso, mucha gente me conoce por esto, por un centro de pintura que tuve, que fue un empuje muy fuerte en el pueblo de La Terrena. Y llegué a tener este centro de pintura, llegué a tener muchas personas trabajando para mí. Pasó la Motores, 20, 15 extranjeros andando en una noche, yo haciéndole todas las diligencias, buenas y malas, haciendo todas esas cosas. Mi esposa soportó todo eso. Verme llegar a las 4 de la mañana a la casa y levantarme a las 7 a trabajar, borracho, drogado, ella llorando y los niños, pasando mucha necesidad y mucho trabajo. Porque yo llegué a pensar que podía verdaderamente controlar todas las cosas que me estaban haciendo daño. Y de verdad, como te decía, ella la valoro como una heroína y doy gracias a Dios por ella. Y trato de decirle siempre a la iglesia y a los hombres que valoren y cuiden las mujeres que desean estar con ellos en las buenas y en las malas. Bueno, ahí cuando caigo, le digo, cuando caigo de la iglesia, que vengo con el centro de pintura, me alejo más de Dios. Ahí me meto de lleno a la política. Entonces, entre la política, la bebida, los amigos italianos, la droga, las mujeres, la mentira, los trabajos, el centro de pintura que ahora viene para complementar, comienzo entonces una vida desenfrenada. Yo sabía estar acostado a las 2 de la mañana en mi casa y alguien llamarme para comenzar una parranda y yo levantarme. Yo era de las personas que cuando comenzaba una fiesta de droga era con 2 gramos de cocaína, era una cosa fuerte. Lo más difícil era que yo quería hacerle ver a la gente que yo era bueno y que yo no practicaba nada de eso. Y en ese afán, óigame, fue una cosa fuerte. El año 2001, 2002, 2003, 2004 fueron años terribles. En el 2004 quebré el negocio totalmente, quedé con una deuda en los Corripios grandísima. Había momentos que yo estaba en mi casa, la mujer lavando y haciéndome un poco de arroz blanco, tal vez con huevo, y yo tenía que pagar 50 y 60 mil pesos y no podía tal vez darme una mejor vida porque quería quedar bien. Y pude salir bien, gracias a Dios. De todas esas deudas pude salir bien. En el año 2004, luego volvemos a trabajar política nuevamente. Y allí, ya aquí, cuando entra en la política, ya usted tiene un auge grande. O sea. Sí, en el 2004, le digo, comenzamos a montar la plataforma para el 2006, junto de la doctora Mariana Van der Rohe. Y allí pues soy elegido regidor. Como primer regidor salí elegido por una encuesta donde saqué abrumadoramente la mayoría. Faltando 2 meses para lo que era la política, pues allí pues hago un cambio de estos políticos y caigo al segundo lugar y cedo el primero y el primero sale. Y yo quedo fuera de la contienda electoral. No, antes de eso, en el 2004 yo tuve un accidente. Yo trabajé mucho tiempo para el senador Félix Vázquez. Fui quien pintaba, quien hacía todo en su casa, el proyecto de mantenimiento en La Terrena. Era una persona que movía dinero, tenía influencia, pero eso no llenaba un vacío. Y te puedo decir que muchas veces yo usaba la droga, el alcohol y nada de eso me llenaba. Tuve un accidente en el 2004 donde mi esposa y yo pasamos un proceso fuerte. San Francisco de Macorís, tuve que hacerme 2 operaciones. 2 operaciones, un pie. Mi pie yo podía hacerle así para los 2 lados cuando me fui a levantar. Entonces, mi esposa estuvo ahí, me ayudó a pararme, me ayudó a levantarme. Con el negocio quebrado pude seguir hacia adelante, hasta que al final lo cerré. En el año 2006, cuando terminó la campaña, la contienda electoral que pierdo,
Está viviendo yo en la casa de mi suegra, porque habían matado a la persona que crió a mi esposa, que era un empresario muy famoso allá en La Terrena, llamado Abundio Polanco. Mi esposa la crió él. Y nosotros tuvimos que irnos a nuestra casa, donde hoy vivimos, al lugar donde vivimos, que es en el barrio Monte Adentro, que hoy se llama El Paraíso, en Las Terrenas. Allí llegamos en el año 2007. Luego de haber perdido, pues comencé entonces allí una vida más fuerte de bebida, porque había hecho unos cuantos negocios en asuntos de tierra y me había ido bien. Y allí tenía un minibús, lo vendí, compré un Jeep y entre alquiler, bebida, lo que era el trabajo de pintura y los movimientos de tierra. Entonces más dinero entraba, pero más dinero se despilfarraba. Y cada día más mi vida se alejaba de Dios. Cada día más me alejaba de Dios. Digo, en el año 2007 llego a mi casa y me mudo. Allá y comenzamos. Entonces ya en el año 2004 llega el tercer hijo mío, Fabricio Alexander de la Rosa. Llega mi tercer hijo. En el momento que tengo el accidente, está mi esposa embarazada. Fue un momento terrible, verdaderamente, porque ella tuvo que bregar conmigo con una barriga y yo con un pie, y ella no se despegó de mí. Esa mujer es como la bujía que prende mi ministerio y prende mi vida. Debe valorizar mucho. Cada día doy gracias a Dios por la vida de ella y todo lo que yo pueda hacer para tratar, no de compensar, porque no voy a poder, pero sí de hacerle sentir que ella es la persona esencial. Usted ve a este hombre hoy sentado aquí. Primero Dios y luego ella. En el año 2004, también 2006, 2004, sí, 2006, iba a viajar a Italia. Y ya con todos mis documentos listos, el dinero. Era una vida tan terrible que me depositaron el dinero para que lo tuviera en la cuenta. Lo gasté y me lo bebí. El dinero que necesitaba para estar registrado en la cuenta, lo gasté y me lo bebí. Un día voy al casino y gasto todo lo que tenía. Y cuando voy al casino gasto todo lo que tenía. Doy la última vuelta y cuando doy la última vuelta pego como 10,000 pesos. Y en vez de quedarme e irme para la casa, lo que dije, esto lo voy a botar. Y hasta que no lo bote con un vehículo que había comprado, hasta que no lo bote, no me paro. En el año 2007, por ahí, era un proceso terrible, hermano. Era algo fuerte. Yo perdí ese Jeep, tuve que perderlo, el que compré. Lo perdí. Era una vida desastrosa, con 3 hijos. Un completo desastre. Un completo desastre, pero quería darle todo lo que yo no tenía a mis hijos. Yo tenía eso en el mundo. Yo decía, a mis hijos quiero darle todo lo que a mí no me pudieron dar. Eso usted lo tenía aparte. Aparte, mi familia era intocable. Mi esposa sí pasaba muchos, pero mis hijos, yo trataba de darle una vida diferente. Que ellos no se dieran cuenta que esa persona que no valía nada en el mundo, pero para ellos era su padre, era la persona que proveía en la casa alimentos, que todas esas cosas yo quise guardarlas. Por eso te digo, en el 2006 soy nombrado como regidor con esta vida desastrosa. Yo voy y me hago el doping al laboratorio, terminando a las 5 de la mañana de consumir la última línea de cocaína. Me tomo un café con una naranja agria y voy a hacerme el doping. Y no sabiendo que eso me iba a limpiar la sangre, pero se iba a dar cuenta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú tienes que limpiarte la sangre? Si tú estás limpio, tú no tienes por qué limpiar. Ya el Señor dijo así mismo, ya ustedes están limpios. Ya no necesitan más nada. Cuando Pedro quiso, pues, interponerse. Pero hay una palabra que dice que el impío huye, sí, que nadie lo persiga. Yo sabía que me estaba persiguiendo y por eso estaba huyendo. Pero le digo, en el 2007, cuando me mudo a mi casa, ya comienzan nuevos negocios, vienen. Ahí incursiono a lo que es movimiento de tierra y alquiler de equipo, relleno, y allí entonces sí hay problemas, porque ahora hay mucho flujo de capital, dinero que entra, gente que pone dinero en mi mano, y allí entonces sí la vida se me arruina más y se aleja más de Dios.
Y vuelvo y digo, agradezco la vida de mi esposa, porque pudo soportarme ver llegar a las 5 de la mañana, borracho, drogado, todo sucio, porque me quedaba bebiendo por ahí y llegaba sucio a la casa, y levantarme a las 6 de la mañana, porque tengo ese hábito, me levanto muy temprano, siempre lo he tenido, me levanto muy temprano para trabajar. En el 2008, cuando puedo comprar mi solar, hago una casa con la ayuda de algunos amigos. Para mudarme, mi madre tuvo que terminarme de cerrar. Mi madre, Monín, perdí a mi padre en el 2006. En el 2006 mi padre muere de cáncer. Sí, mi padre tuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Mucho tiempo. Luchó hasta la eternidad por llevarnos de aquí. Incluso yo creo que mi asunto de no viajar viene por un plan de Dios. Un plan de Dios viene, yo no puedo viajar desde mi niñez. Mi papá gastó todo el dinero que se pudo gastar para llevarnos a 3 hermanos. Somos 3 hermanos. Somos 3 hermanos. Somos 3 hermanos nosotros. Por el lado de mi madre y mi padre. Y somos 2 por el lado de mi padre. Mi padre hizo de todo por llevarnos a los 3 de mi madre, pero no pudo. Y en ese intento pues también contrajo cáncer. Y en lo que era la quimioterapia en Estados Unidos, él tenía todo cubierto. Él le hizo una pregunta al doctor: ¿cuánto tiempo me quedan más o menos de vida? El doctor le dijo: ¿usted puede aguantarlo? Que algo así, sí. Bueno, mire, usted dándose la quimio le duran tanto tiempo. Y él dijo: bueno, pues yo me voy para mi tierra y voy a morir al lado de mi familia, porque no soporto más esto. Y vino aquí y murió entre nosotros en el año 2006. Viene y muere allí. Entonces ya me quedo sin padre. Esa parte, me quedo sin padre, que tal vez nunca fue la persona que estuvo ahí, al lado nuestro, sino fue un padre que cuando estaba al lado tuyo te quería dar de todo, pero cuando se alejaba tú no lo podías, no lo veías. También él tenía problemas de adicción de alcohol y mujeres. Yo pienso que muchas de estas cosas fue las que provocaron que él muriera muy joven. Murió muy joven mi padre. Y en el año 2006, cuando ya pierdo pues mi padre, que me mudo a mi casa nueva, allí con la ayuda de mi familia, comenzamos una nueva vida, mi esposa y yo. Empezamos a trabajar, pero ahí más rápido viene lo que es el ganar dinero, el gastar, el perderme más en los vicios. Ahí me reúno con amigos ya, los amigotes, que nos reuníamos los sábados en la tarde y a veces los lunes nos despegábamos alquilando casas, yo en el año 2008, 2009 llegué a administrar cabañas de extranjeros. Sí, llegué a tener 5 cabañas y yo podía hacer lo que yo quiera, hasta venderla, tenía poder de todo eso, porque era una persona que tenía una gracia para llegarle a la persona, tenía una gracia y era querido, y la gente podía dar testimonio bueno de mí, aunque en realidad yo no era bueno. Yo miraba a mi esposa cuando ella a veces discutía, porque yo me juntaba con alguna persona y yo le decía: wow, si ella supiera que el malo en realidad soy yo. En realidad soy yo. Y ahí en el año 2008 compro un camión que todavía tengo, y ahí comienza ya, como te dije, el flujo de dinero, mi vida a depravarse. En el año 2009 hago otro negocio. Puedo construir unos apartamentos que tengo, puedo comprar una guagua, más me alejo de Dios. Pero había algo. Todo esto estaba fluyendo, pero a la hora de que todo esto estaba fluyendo, estaba desbaratando mi familia. Cosas que yo decía que no hacía, ya estaba haciendo, como llevar droga a mi casa. Yo decía que no lo hacía. Ya estaban entrando la droga a mi casa. Y es un consejo que le doy a cualquiera que esté en ese mundo y escuche este audio o este video. Miren, donde la droga llega, pudre. Eso no se queda con una sola persona. Eso va pudriendo todo el entorno. Y allí comencé a ofender a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, maltratarlos. Ya mi hijo más grande, pequeño, estaba ya un poco más grande. En el año 2011, en el año 2010 fui la última vez que trabajé política. Dije: me retiro de la política. Voy a vivir de los negocios, voy a seguir mi vida, no le voy a dar mente a nada. Y ahí me pierdo en lo que es vicio,
La corrupción estaba decayendo. Yo decaí al punto tal que empeñaba mis celulares. Empeñé una camioneta 2003 que tenía, que me costó 350,000 pesos en ese tiempo. Yo la empeñaba en el punto de droga. Mi esposa se avergonzaba cuando veía esto. Cuando veía al dueño del punto de droga andando en mi camioneta. Era algo fuerte. Perdí motores en punto de droga. Era una vida desastrosa. Claro que yo podía resolver muchas cosas cuando hacía algunos negocios, pero mi vida se estaba destruyendo. Yo me trancaba en los baños después de botar. Yo botaba la cocaína por el baño y lloraba y le decía a Dios, ya aquí ya Dios estaba haciendo el trabajo. Decía, Dios mío, sácame de aquí, sácame de aquí. Pero cuando mi esposa la invitaban a la iglesia, yo peleaba con ella. No vayas a la iglesia. Yo le hacía cosas para que ella no vaya, siendo yo el que era cristiano. Pero mi esposa siempre se mantuvo, ya en los últimos tiempos, antes de mi conversión, más cerca de la iglesia. La invitaba, nos llevaban los sobres de la ofrenda, la iglesia contaba. Yo cuando me descarrié, yo bendigo la vida de la persona que cuando se descarga, alguien va a visitar y yo lo recibo. Cuando yo me descarrié, yo le corría a los cristianos. Un hermano llamó Cobrán, que era un hombre de Dios. Cuando yo lo veía me daba miedo. Cuando él me hablaba, a mí me daba miedo. Yo decía, Dios mío, pero cuidado, si este hombre me está hablando, yo muero fuera del evangelio. Era alguien que tenía una palabra para convencer. Ya él no está con nosotros. Él está en el mundo, él pasó al más allá, él está con Cristo. Pero fue algo terrible. Óigame, yo me hice casi enemigo. Yo hablaba casi herejía de la iglesia. Mi esposa iba y cuando venía decía ella, es el diablo que me está esperando. Pero Dios estaba trabajando. Muchas veces boté la droga y al poquito rato volví a llamar al delivery. Le daba golpe a mujeres, era una persona, cosas que marcaron mi vida. Todo lo que usted puede imaginarse que alguien pueda hacer en prostitución y cosas, yo estaba dedicado a eso. Yo hice mucho daño a muchas personas. Tuve que salir a pedir perdón a muchas personas. Guardé mucho odio, mucho rencor en mi corazón. El enemigo me estaba trabajando para convertirme como un hereje, alguien alejado de Dios. Yo, la última ya, cuando estaba en mi decadencia, yo me trancaba en la habitación con un amigo mío, nos trancábamos 3 y llevábamos una muchacha y nosotros durábamos hasta 2 y 3 días que no salíamos, nomás salíamos a bañarnos, a volver y comprando droga y dañando nuestra vida. Y gracias a Dios, digo algo, miren, si alguien no cree en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, yo quisiera que esta palabra le haga entender que hay oraciones que son contestadas. Fueron oraciones de mi madre, oraciones de muchas personas, oraciones de pastores. Yo tenía un pastor llamado, no quiero ahora que se me olvide, él era metodista. Él siempre me decía, quiero que te arrepientas para que te haga pastor, me decía. Tú tienes un don pastoral. El otro día tuve que ir a darle las gracias porque él pudo, Mártires se llamaba, fue uno de los fundadores de la iglesia metodista libre de la Terrena, donde hoy está Maximiliano. Mártires Calcaño creo que se llamaba, un hombre de Dios. Ese hombre, yo en el mundo, lejos en la casita de colores, él me iba a visitar en los años 98, 99, 2000, ya cuando estaba alejado de la iglesia. Él me decía, vuelve a la iglesia, te voy a ayudar para que sea pastor. Y él creía en mí. Y el otro día fui con mi esposa y parte de mi familia y le di las gracias. Y ya cuando estaba cayendo en este abismo, ya yo estaba que empeñaba las cosas. Un día hice un trabajo, le pedí a Dios, me recuerdo, Dios mío, dame un buen trabajo para yo disfrutar mi Navidad. Y en un solo día me gané como 49,000 o 50,000 pesos. Y al otro día estaba peor. Y tenía una pasola blanca, una terre que la empeñaba todos los fines de semana para poder pasar el fin de semana en mi casa. Porque de mal estaba todo, llegaba a mi casa sin un peso. Y lo que hacía era, tenía un amigo llamado evangelista que presta. Lo llamaba, hey, mándame 10,000 pesos y van a buscar la pasola para pasar mi fin de semana. Estaba cayendo en una depresión, en una falta de identidad. Pero allí, recuerdo yo,
tuve una gran discusión con mi hija el 24 de diciembre después de la cena. Y fue la última. Porque desde ahí salí de mi casa y duré 3 días tomando alcohol, perdido en la droga, con un amigo, 2 amigos. Los amigos me robaban, decía la mujer mía, el dinero me pedían, yo botaba el dinero por el camino. Yo estoy vivo por una misericordia de Dios. Yo hacía que los motoconchos me llevaban a las 4 de la mañana y tenía un perro royal y se nos soltaba detrás para que se vayan. Era una maldad. Era el enemigo queriéndome arrancar el alma, pero Dios tenía la protección sobre mí. La gente lo que decía, ese hombre loco, déjenlo tranquilo. Mi esposa llegaba a darle golpe. Mi esposa yo la maltrataba. También ella me enfrentaba. Era algo fuerte. Era algo fuerte en mi vida. No valía la pena. Pero después de 3 días, el 28 de diciembre, me recuerdo como ahora mismo, el Señor, voy yo caminando con un hamaco, un pantalón corto y un polocher blanco que me gustaba mucho usarlo. Voy caminando con 35 pesos en los bolsillos que me quedaban de la fiesta. Un celular que había vendido 3 meses de un apartamento que fui y cobré 4 meses que me debían. Le vendí 3 a la persona. Fui ahora y saqué un celular que a las 3 o 4 horas estaba empeñado en el punto de droga. Tenía un viaje para la capital en el camión y me había gastado el dinero también. Oiga, hermano, y a las 5, casi a las 6 de la mañana, voy pasando frente a frente a donde era un punto de droga allá en la terrena. Se dice que era un punto de droga. Bueno, y voy pasando ahí y escucho una voz que me llama y me dice: Sandy, ¿dónde vas? Y yo digo: para mi casa. Vuelve esa voz y me dice: Sandy, ¿hacia dónde vas? Y yo le dije: voy a mi casa. Y cuando la tercera vez la voz me dice: Sandy, ¿dónde vas? Mis oídos se abrieron y escuché donde Agustín y ellos estaban haciendo un matutino, donde la hermana Dori todavía hoy lo hace, un mes entero de mañanitas que hace. Escuché claro cuando estaban sonando un coro. Sé que era un coro por el sonido de la tambora y la guira y la guitarra que se escuchaba a lo lejos. Y dije: para allá es que tengo que ir. Y salí ahí mismo y comencé a caminar rápido y venía un muchacho y le dije: hazme el favor, llévame donde están esa gente. Y llegué allá corriendo y cuando llegué el matutino ya se había acabado. Cuando se había acabado el matutino en ese trayecto, es lejos, sí, es lejos, queda como a casi 1 kilómetro, 1,5 kilómetros quedaba donde yo estaba. Pero yo no sé cómo pude escucharlo. Cuando llegué, que ellos estaban terminando de despachar a la gente y brindando el té. Y yo entré corriendo y le digo a la hermana Dori que llego, digo: quiero convertirme hoy. No puedo seguir más. Y ella llama a Agustín y le dice: venga, hermano, hagan la oración de fe con este hombre. Con este hombre. Me tiré encima de sus brazos. Pude allí convertirme. Pero lo más impactante de este testimonio, aparte de mi conversión, fue que cuando yo llegué a mi casa, después que ellos pues hicieron la conversión, yo me tomé un poquito de té, ofrendé los 35 pesos que tenía, me fui. Cuando llego a mi casa, que llego, toco la puerta y me abre mi esposa, le digo: mi amor, perdóname, acabo de convertirme. Ella se quedó mirándome y me dijo: si tú crees que yo te voy a creer esa. Y ya usted sabe de ahí para adelante las demás palabras que me dijo. Yo llegué, bajé mi cabeza, le dije: te voy a demostrar que voy a ser diferente. Me acosté, me recosté como a las 9, me levanté porque tenía que mandar el camión a las 10 de la mañana, salí como un loco. Yo iba a la bomba y le decía a los bomberos: vengo ahora, y volví al otro día debiendo deuda. Sí, era una vida desastrosa. Fui a la de bomberos sin celular y sin nada. El camionero estaba esperando que le echara el combustible y le buscara el dinero para ir. Fui y le dije: mira, ayúdame, necesito echar esto y esto y esto. Yo antes de las 4 te traigo el dinero. Pude despachar el camión, pero el celular estaba empeñado. Y cuando yo estaba como hipnotizado, no sabía lo que había pasado en mi vida. No sabía lo que había pasado en mi vida. Como a las 4 de la tarde me levanto, porque voy a hacer ya, llevar el dinero y cosas. Hablé con alguien para que no lo consiga.
Cuando me levanto, que viene esto y me dice, tú te convertiste y tienes que hacer de aquí en adelante una nueva persona. Yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a poder seguir adelante? Un hombre que vivía de la mentira, que vivía del engaño, que vivía de hacer tantos negocios turbios, tantas cosas. Yo tenía amigos que hacíamos movimientos de tierra y conseguíamos 100, 50 mil pesos y lo botábamos todo. Hacía negocio y me ganaba 500 y lo botaba. Era una vida desastrosa. ¿Cómo voy a poder seguir ahora? Cuando comencé el 28, ese día, plena Navidad, era fuerte, esos 2 días. No hubieron culto en la iglesia en esos días. Hubo un culto en el frente y me acerqué como a lo lejos. Fue una vida que yo estaba esperando que ese domingo llegara para llegar a la iglesia, porque me estaba quedando como sin aire. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y lo más fuerte es que ese día que yo me convertí, mi esposa tenía debajo de la almohada de ella un cuchillo como de este tamaño. Y ella lo había guardado allí. Discúlpame, mi amor, por esto, mis hijos. Y Dios, si hoy viene a ponerme la mano nuevamente, me voy, ya no aguanto más. Por eso ella nunca creyó cuando yo le dije que me había convertido, porque ella pensaba que era que yo sabía que ella me estaba esperando en esa condición. Y ella me lo confesó después. Yo te estaba esperando. Yo te estaba esperando que me pusiera la mano. Bueno, me convierto con el pastor José Leonida Anderson. Comienzo a asistir a la iglesia central. El 18 de enero soy bautizado. Soy de las pocas personas que tan rápido fui bautizado, porque ya había sido cristiano, con mi matrimonio organizado. Puedo llegar, me convierto, comienzo a trabajar. Mi esposa, comenzamos a ir a la iglesia central. Mi esposa no se convierte, sino empieza la misma tarea que ella hacía cuando antes yo estaba, ahora la hace mejor. Ahora la mujer acompaña al hombre, lleva al hijo, llevamos los hijos que podían ir. Y era algo que estaba revolucionando. En febrero voy a algo que la iglesia le llamaban el encuentro, que hacía por 3 días. La iglesia de Dios de la profecía, algo muy hermoso. Y fuimos al encuentro. Y terminándose el encuentro, un pastor que bendice mi vida, llamado Julio Díaz, que luego fue mi pastor también, al igual que Marino Martínez fue pastor mío, en una transición que hubo allá en la iglesia, dio un mensaje terrible donde mi esposa se quería ir. Y en el encuentro había una regla: tú no podías salir del local. Ella maldijo y salió caminando. No la dejaron salir. Cuando no la dejaron salir, el mismo pastor que provocó que ella saliera por una palabra que dijo, yo quiero que alguien pacte hoy con Dios. Yo creo en que Dios cumple los pactos que el hombre hace con él, y los pactos que Dios hace con el hombre, porque Dios siempre ha querido pactar con el hombre. Es nuestra humanidad que no permite que esa grandeza de Dios y esa fidelidad de Dios se refleje. Nosotros pactamos con Dios, pero 99.9 le quedamos mal. Yo pacté con Dios ese día. Le dije, Dios mío, yo quiero que cuando yo termine esta oración, mi esposa sea cristiana, y que tú me des otra cosa que todavía no le he tenido. Ahora no le he tenido porque no he querido comprarla, pero él me ha puesto en la mano. Yo te voy a ceder esto. Cuando yo abrí mis ojos, mi esposa estaba delante, convirtiéndose con lágrimas en los ojos. Cuando se convirtió, que salimos de ahí, me dijo, ten cuidado, se dice en la terrena que yo soy cristiano. Nos fuimos, mira, era una gloria que había cuando veníamos de esos encuentros, terrible, era algo hermoso. Gloria a Dios. Y el Señor me dio ese regalo. A los 2 meses de ser cristiano, mi esposa también fue cristiana. Comenzamos a trabajar en la construcción de lo que es hoy la iglesia del Comepan, al lado de un hombre de Dios llamado Joel King, que fue quien me ayudó a hacer la casita de colores, pero que ahora
Estoy yo trabajando para él y estamos haciendo una gran obra ya y estoy trabajando y trabajando varilla y trabajando y trabajando y trabajamos. Vino Marino Martínez, trabajamos, seguimos trabajando, vino Samuel Polanco, seguimos trabajando, muchos afanes, muchas cosas. En el año, ya yo estoy hablándote del año 2016, 2017. Sí, sí. En el año 2017, un día recibo una llamada como a las 6 de la tarde de mi pastor Samuel Polanco. Me dice, hay una iglesia en Río San Juan que hace falta una familia pastoral. Y yo he propuesto 2 personas y una de esas es usted. Así usted llega aquí. Sí. ¿Usted está de acuerdo Wow. en ir? Yo, porque era tan imperativo y tal vez era una persona que quería que las cosas se hicieran a la manera que yo entendía y tal vez no a la manera de Dios. Y dije, pastor, lo único que yo quiero es que esa propuesta que usted me está haciendo venga de parte de Dios. Porque si viene de parte de Dios, yo lo que soy es un soldado y estoy dispuesto. Agradezco la vida de Samuel Polanco y de Magali de Payano. La agradezco. Ellos fueron las personas que me recomiendan al ministerio. Pero yo le digo, déjeme consultar con mi esposa. Mi esposa está poniendo los víveres para irnos a la iglesia. Mi esposa me dice, lo único que yo quiero es que tú le digas a él que sea de parte de Dios. Me dice lo mismo. Gloria a Dios. Y yo le dije a él, si es de parte de Dios, cuente con nosotros. Bueno, fuimos elegidos nosotros. Pero a la hora de él terminar de hablar conmigo, me viene este versículo, que por eso tengo esta Biblia, que la compré en el año 2013. La tengo. Siempre le digo a la iglesia, esto es lo que me llevo del día que me vaya de aquí. Esa Biblia es minario, eso es mío. Eso me lo llevo. Luego todo lo que Dios nos ha permitido es del concilio y es de la iglesia. Soy de los hombres que creo que nosotros como hombres de Dios, todos los favores que Dios nos da, y esto se lo digo a cualquier ministro, no son nuestros. El ejemplo más grande de nosotros es Jesucristo. Lo tuvo todo, pero también no tuvo nada. Cuando viene este versículo a mi vida, en el capítulo 12 del Génesis, viene esta voz y me dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Esa palabra llega a mi vida. Cuando esa palabra llega a mi vida, Efraín, hermano, ya yo no tengo nada, Agustín, que pensar, solamente esperar. Cuando luego me llama mi pastor, me dice, usted ha sido elegido, va a tal día a mirar cómo es el área para ver si se siente a gusto. Le dije a mi esposa, comenzamos a aclimatarnos y el 27 de febrero del año 2017 somos nombrados pastor por el obispo Milciades Rodríguez en la convención de Samaná. Ya la convención se había cerrado casi mente. Se había cerrado. Yo fui preparado, la gente de aquí fueron preparadas también. Y cerrando se recuerdan, ¡ay! No hemos nombrado a los pastores. Y ahí nos nombran a nosotros como pastor aquí. Venimos, llegamos aquí el 9 de marzo a trabajar. 9 de marzo. 9 de marzo ¿Qué año? del año 2017. Nos entregaron a una iglesia que supuestamente tenía 35 miembros. Cuando hicimos los cálculos tenían 16. De los 16 a los 4 meses solamente ya se nos habían ido 7 personas. Nos quedaban los ancianos. Pagábamos 7.500 pesos de alquiler. La iglesia daba la mitad y un hermano amigo de otro sitio enviaba, Gustavo Zapete, quien bendigo la vida de ese hombre, nos dio ese ayuda hasta el 2019. Llego aquí con todo el deseo de trabajar. Predico el primer mensaje, me recuerdo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios. Isaías. Y yo quiero, Isaías y Lucas lo reescribe. Y si nosotros como ministros del Evangelio nos empoderáramos de estos versículos y entendiéramos que esa es la misión de la iglesia,
Y esa es la misión de nosotros. Dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, declarar el año agradable a los oprimidos, Sí, darle una ropa nueva. Aleluya. gloria a Dios. Ese mensaje lo predico y comienzo a trabajar. Pensando que al año la iglesia iba a reventar, o al año y medio. Cuando al año y medio miro detrás, estoy frustrado. Porque estoy peor que como el día que me recibieron. Sí, porque la primera reunión, muchos de los amigos que estaban allí comenzaron a decirme: nosotros no somos miembros, somos amigos. Venimos a la iglesia. Comienzo. Desde ahí yo pensaba que la cosa era más fácil. Yo había hecho el bachillerato teológico, lo estaba terminando en la Iglesia de Dios Incorporada, en lo que es la Universidad Evangélica Dominicana. Ok. Yo hice el bachillerato teológico con ellos y lo hice con la Iglesia de Dios de la Profecía, el concilio al cual pertenezco. Y todo en el seminario te lo dicen y tú lo calculas y es muy bonito. Pero cuando tú llegas aquí, esas herramientas son buenas, Cuando llega el pero falta ahora que algo que le llaman el Espíritu Santo, el neuma, el rema, Sí, sí. el consolador vaya contigo. Por eso es que yo todavía estoy estudiando, soy estudiante de Derecho, licenciado en Teología, egresado de la Universidad Shalom. Pero digo, todos esos títulos están guindados allá en mi casa. Pero quien tiene que predicar y quien tiene que convencer soy yo, pero es a través del Espíritu Santo de Dios. Si Él no está sobre mí, nada de eso sirve. Pero también, si el Espíritu Santo de Dios está y yo no me preparo como hombre de Dios para ministrar, también voy a tener problemas. Es una balanza. Es una balanza. Pero aquí quien gobierna se llama el Señor. Damos gloria a Dios. Entonces, en ese tiempo ya la iglesia empieza un proceso para comprar un local, comenzar un solar, comenzamos a trabajar, reúno dinero. Viene Dios y nos da la primera hija, nos da la Iglesia de Dios de la Profecía en Cabrera, a través de Fernando Abreu, quien bendigo la vida de él. Bendigo la vida de él. Él fue el canal, parte del canal de bendición para que pudiéramos plantar la primera iglesia de Dios de la Profecía en Cabrera. Dios nos da la Iglesia de Dios de la Profecía en Cabrera en el año 2019. Podemos plantar esa iglesia y todavía hoy está funcionando por allá. Ya está hoy trabajando la sierva Elizabeth como pastora. Allá está trabajando en esa área. Seguimos trabajando, reunimos un dinero para comprar el solar, pero viene y se mete la pandemia. Cuando viene y se mete la pandemia, no encontramos qué seguir haciendo. Todo se desparramó, todo se frenó. No se pudo seguir hacia adelante. Pero Dios continuó trabajando. Dios puso en mí un sentir. Ese dinero que tú tienes, siembra la Iglesia de Dios de la Profecía en la Caribe. Y nos metimos a trabajar. Cuando nos dieron la segunda libertad, que podíamos salir, yo le dije a los hermanos: miren, vamos a comenzar una iglesia en la Caribe. Y luego de un sueño, que tuve una pelea fuerte con un demonio de burla, que me quería, se reía en mi cara y me quería derrumbar para que yo no pudiera hacerlo. Yo le dije a los hermanos: esta iglesia la vamos a construir de madera. Yo la conté, querían construir de blocks. Yo le dije: esta iglesia la vamos a construir de madera. Y así la construimos. La pudimos hacer, y en febrero del año 2020, septiembre del año 2020, pudimos hacer la iglesia. Ya en el año 2022 la fundamos como iglesia. Está funcionando allá también con la pastora Leida Zapete, que es allá donde está mi esposo. En total, ¿cuántas obras? Todavía, bueno, ahí vamos en 2 obras más esta. Pero en el año 2021 me quitan la ayuda que tenía de la iglesia. Solo queda la ayuda del concilio. Y allí entonces la cosa se me aprieta. Y yo dije a la iglesia: bueno, no voy a gastar el dinero que tenemos en la cuenta. Teníamos unos 150,000 pesos. No lo voy a gastar. La familia nuestra va a poner el dinero que falta para completar el local. Pero ahí no lo suben a 8,000. Entonces la familia tiene que completar 4,000 y pico. Pero en el año 2022, para la fecha de octubre, tengo una revelación. Y el Señor me dice: comienza a orar por el solar de la iglesia. Comienza a orar por el solar local. Y cuando yo dije eso a la iglesia, todos me miraron. Digo: pero estamos bien, estamos pagando, la iglesia está fluyendo. Porque al pastor se le ocurre esto:
y me da una visión que ponga 2 manos dibujadas en una cartulina y ponga ora por el solar local. Y pedí a todos los hermanos que oren, que oren, que oren. En diciembre del año 2022 recibo la llamada y me dicen, tienen que entregar el local donde está la iglesia. Tienen que entregar el local. Digo, ¿hasta cuándo me pueden dar? Me dicen, te damos hasta febrero. Digo, no, denme hasta abril. Después de un tiempo me dan hasta abril del año 2023. Cuando me dan el año 2023 en abril, el Señor me había dado esta visión que ustedes ven aquí. Esto era un colmado casa. El Señor me había dicho, declara la palabra. Y me dio, no solamente declara la palabra, me dijo, llama a 3 personas y dile que llamen a 3 personas más para que te ayuden a orar. Porque quiero bendecir a alguien, me dijo así. Quiero bendecir a alguien a través del local que te voy a entregar. Llamé y lamentablemente el caso, cada puerta que toqué, pensó que era para pedirle una ofrenda. Y cuando yo le decía, mire, yo quiero que me ayuden a orar, y el Señor me dijo que usted tocara 3 puertas, y esas 3 puertas que usted va a tocar, usted lo que le va a decir, que Dios quiere bendecirle, que hay una iglesia que necesita de ellos. Casi todos dijeron, no, pero que estamos allí, que pusieron la excusa de la parábola de la boda. Sí. Y a finales de diciembre, enero, recibo la llamada de la secretaria. Yo le dije a Dios, Dios, si es cierto que ese local es mío, yo lo había publicado ya por las redes sociales. Lo había publicado y a cada quien le había mandado el brochure diciendo, esta es la nueva casa de la iglesia de Dios de la profecía. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo logra? Y no la tengo. Y cuando me llama la secretaria, me dice, ay pastor, se me había olvidado llamarla, porque yo le dije a Dios, toda la información que voy a tener sobre ese local la necesito de esa persona. Ella es la secretaria de nosotros, asistente secretaria. Ella era parte de los propietarios de esto. Me llama y me dice, pastor, se me ha olvidado llamarle, se llama Marlenis. Se me ha olvidado decirle, no ore más por la iglesia. El local se va a vender hoy. Yo fui, mi esposa estaba cocinando, yo fui a la habitación, miré al cielo y dije, Dios mío, sea yo mentiroso, pero tú sigues siendo fiel. Si no me diste esta visión, si no me la diste, fui yo que quedé como un mentiroso, pero yo sé que tú eres fiel. Me tiré 3 días de silicio. A los 2 días me llama la secretaria nuevamente y me dice, ay pastor, mire, gracias a Dios que usted estaba aquí, se me había olvidado decirle, el negocio con la persona paga 25,000 pesos de local aquí. Es difícil pagar 25,000 pesos de local en Río San Juan. La persona dijo que echaba el negocio para atrás hasta que no resolviéramos ese pequeñito problema que ustedes ven ahí. Es agua que filtra de la iglesia. Hasta que no resolviéramos eso, él ya no compraba. Y cuando ella me dijo esa palabra, yo le dije, tranquila, que ya ese local es mío. Dios me lo entregó a mí. Y seguimos viendo. Entonces puse a la iglesia en 21 días de oración. Me puse más fuerte en la oración. Y cuando le pedí a las personas que me extendieran el plazo del abril, porque estaba llegando, ya estábamos en enero, me dijeron que no podían. Alegué. De la única forma que conseguí fue que, como le hicieron al pueblo de Israel, de 8,000, me dijeron, te la podemos dejar hasta diciembre, pero tienes que pagar 16,000 pesos. Yo con 23 miembros en un pueblo con una pobreza como esta, ¿cómo iba a pagar esto? Pero yo le dije, pero ayúdenme. Busqué a Robert, un amigo mío de aquí de Río San Juan, que no es de la iglesia, pero es amigo personal, y llegamos a ponerle a 13,000 pesos. En febrero le dije a la iglesia, miren, prepárense, porque en marzo hacemos la campaña de despedirnos de este local. De aquí nos vamos. Hicimos la campaña con el evangelista Radamés Rosario. Despedimos. Terminando la campaña, el sábado, me llama un amigo mío llamado Javier Martínez de La Terrena, como a las 11 de la mañana, y me pregunta, ¿cómo te fue la campaña? ¿Cómo te va la campaña? Le digo, tú sabes cómo, por aquí. Muy bien todo. Y los financieros, digo, ya usted sabe también cómo por aquí. Estoy muy flojo. ¿Y cuánto tiene de ofrenda? Le digo, 4,000 y algo de pesos.
¿Y cuánto te asume la campaña? Porque la gente cree que esto no te lleva gasto. Digo, la campaña conservadoramente se van como 35,000 pesos. Dice, cuenta con 25,000 pesos. Correcto. Y me dicen que tú estás haciendo un local. Me dice, tú estás haciendo una promoción para que la gente sea bendecida y tú no me has llamado a mí. ¿Por qué tú no me has llamado? Yo le dije, porque Dios me marcó la persona que yo iba a que él iba a bendecir. Y él me dijo, pero yo quiero ser bendecido. Yo le dije, pero Dios no me ha dicho que tú estás en la lista. Me dijo, ponme en la lista y yo voy a ir a ver el local que tú estás pidiendo y te voy a donar algo. Cuando vino ese sábado me trajo 25,000 pesos para la campaña, un cheque me entregó. Vinimos, miramos el local, me dijo, te voy a dar 500,000 pesos para el local. ¿Cuánto tú tienes? Yo le dije 150. Me dijo, en un mes te entrego 350. Pero no tiene ni un peso. Esa noche, cuando la campaña termina, el Señor cierra con broche de oro la campaña. Me da a mí, que eso está en YouTube colgado, el testimonio de la persona. Yo no acostumbro, por ética, no acostumbro a después que termina alguien de ministrar yo. No me gusta, no acostumbro, porque creo que ya Dios hizo su parte. Pero el Señor me dice, di la palabra. Y digo, hay alguien aquí que está enfermo de cáncer. Y dice el Señor que pase hacia adelante. Y el Señor me dice que Él tiene que cambiar la sábana cada 3 días. El Señor me dice que Él tiene que ponerse algo en la parte de abajo porque es un sangrado que tiene. Y yo lo veo. Pero el Señor dice, ponte la mano en el lugar afectado que hoy tú vas a ser sano. Nadie pasó. Y yo le dije, termino esta palabra diciendo que el que ha sido sanado va a venir a testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Porque Dios no miente. Todavía no hemos comprado el local. Bueno, el hombre se fue. Eso fue un sábado. El otro domingo yo llego a la iglesia y cuando llego encuentro a ese hombre sentado allí. Tranquilo, entro yo tenía que llegar temprano, siempre llego temprano y cuando veo a este hombre allí, cuando el culto avanza, el hombre me dice que si le puedo dar una oportunidad. Digo, ¿para qué? Me dice, quiero testificar. Yo fui sanado de cáncer en la campaña que ustedes estuvieron dando. No, pues venga, testifique. Y él lo testificó. Él tenía que tomar la papa guayaba con otras cosas. Él tenía que tener una persona que le lavara cada 3 días. Y él se vino a dar cuenta que fue sanado como a los 4 días cuando no necesitó cambiar. Digo, ¡ay, pero yo soy sano! Fue sano. Lo colgamos en YouTube, el video, para la honra y la gloria de Dios. Pero esto no se quedó allí, hermano. Dios a la persona que me iba a dar los 350,000 pesos nos dio un negocio y en menos de un mes se ganó un giro más de 3 millones de pesos. Se hicieron. Me dio los 350,000 pesos. Yo me gané 200,000 pesos. Los sembramos para la iglesia, la familia pastoral. Teníamos 700,000 pesos juntos. Cuando yo vine a comprar, ya que vengo, 700 y los otros 400 los doy en tantos meses. Los hermanos dijeron no, los dueños de la propiedad. Nosotros vendemos todo el dinero juntos. Si no, no vendemos. Es más, el local es suyo si usted quiere. Ya se lo vamos a pedir a la gente. El local es suyo, pero tienen que entregarnos todo el dinero juntos. Y ahí mi esposa insistiéndome para ya cortar, insistiendo. Mi esposa ha sido siempre el pilar, la bujía. Llama a esto. Me dijo, llama a un amigo tuyo, italiano, que él tiene una ofrenda para el ministerio. Era antes para beber, para botarlo. Pero cuando yo llegué a la iglesia le dije, la ofrenda que me vas a dar cuando hagamos el negocio es para la iglesia ahora. Ya no es para botarlo. Entonces, llegamos y lo llamé. Fue la primera vez, la llamé con autoridad. Le dije, mira, te estoy llamando. Necesito completar el dinero del comprar la iglesia. Pero yo no te estoy llamando para que tú me des, para darte pensar sí o no. Es para que tú me digas cuándo lo puedo ir a buscar el dinero. Y lo llamé y fue la única vez en mi vida, de tantas veces que me ha ayudado, que él me llamó para que yo fuera a buscar el dinero. Pero así mismo es la única vez que el abogado me llamó para que fuera a recoger el dinero. Pero también es la única vez que yo llego tarde a buscar un dinero. Santo. Pero sí, pudimos comprar el local. Qué bueno. Pudimos reconstruir. Cuando lo compramos, la gente decía, yo creo que compraron algo. Y ahora cuando entran dicen, ¿y qué fue lo que ustedes hicieron? Y ahí detrás hay otra parte. Okay. Este local ha sido una bendición de parte de Dios. Qué bueno. Ministerio, ha sido un ministerio guiado por Dios.
Agradezco a Dios por tantas personas. Hoy la iglesia está creciendo, tenemos más de 10 nuevos creyentes, tenemos más de 27, 28 miembros activos aquí en la iglesia. Qué bueno. Estamos trabajando. Hoy vamos a implantar una iglesia dominica haitiana donde vamos a enviar un grupo de miembros a trabajar allí. Dios está obrando. En total van con la que se va a plantar de 3 iglesias. 3 iglesias. Aparte de la que estamos trabajando. Qué bueno. Dios ha sido fiel. Dios ha sido, Qué bueno. Dios ha sido bueno. Amén. Hermano, mi hija es ya graduada de ingeniera. El segundo es licenciado en imagen. El tercero está estudiando Derecho. Yo soy estudiante de Derecho. Y estamos tratando de ir avanzando. Porque estamos siendo también maestros de teología en el seminario de la Iglesia de la Profecía. Okay. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel, hermano. Si nosotros le creemos a Dios y venimos aquí a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, Así es. Él nos va a bendecir y Él va a ser fiel. Agustín me preguntaba, ¿usted ha hecho mucho? Y yo decía, yo creo que no he hecho tanto. He podido hacer más. Amén. Tal vez he sido haragán en la tarea, pero Dios me va a perdonar y me va a ayudar a hacer algo mejor de aquí en adelante. Gloria a Dios. Ha sido un placer, pastor. La gloria es para Dios. De tenerlo en nuestra plataforma. Yo sé que será de gran bendición. Será de gran bendición. Y le vamos a pedir Escúchame que también se me olvida decir, Ajá. estamos trabajando como supervisor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Castillo y en Macorís. Ok. Ahí damos cobertura a 6 iglesias desde aquí. Nos movemos allá y damos cobertura. O sea, Dios no se ha detenido Amén. solamente en el trabajo aquí, también nos ha enviado a bendecir o a ser bendecido de aquella persona allí. Qué Yo bueno. creo que cuando yo oro por una persona soy bendecido. Amén, claro. Y cuando trabajo para la obra de Dios, lo que soy bendecido yo. Así es. Aunque tal vez bendecimos a la persona, pero somos bendecidos. Amén, amén. La gloria es para Dios. Le vamos a pedir que comparta este contenido, este poderoso testimonio de nuestro pastor Sandy. Amén. Para que YouTube pueda seguir promocionando y esto pueda ser más extenso y se pueda esparcir, le vamos a pedir que él le dé like al pulgar hacia arriba. Amén. Así que si a usted le ha gustado, si a usted ha sido bendecido, si ha sido ministrado de parte del Señor a través de este video, que ha sido impactante, porque al ver cómo pues, usted vivía una vida muy desordenada en el mundo y cómo pues Dios trata con usted y lo que usted era antes, pero ahora lo que usted es hoy en el Señor Jesucristo. Creo una palabra. Creo que, como el apóstol dijo, como militaste en el mundo, así mismo debe de Gloria a militar Dios. en Dios. Bendigo la vida de nuestro supervisor Nelson Martínez y de Geraldo Hernández, que son nuestros supervisores en esta área, andan por ahí, andamos en un trabajo misionero. Y a las personas que nos están viendo y están viendo tu plataforma, vamos a tomar esta oportunidad que nos da las redes sociales para promocionar cosas positivas, Amén. cosas buenas, Amén. y anunciar el evangelio de salvación y decirle que ese Cristo que me transformó o me está transformando a mí, también lo puede hacer contigo. Ese es el propósito. Sí, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a los hermanos que están detrás de cámara. Amén. Dios le bendiga y hasta una Bendigo próxima. la vida de mi esposa, Dama. Amén. Bendiciones.